Bueno, este tema, hermanos, se hace necesario conocerlo, porque la iglesia de Cristo en toda época ha tenido tiempos de crisis. El título de esta lección es La iglesia en una época de crisis. Y esto sería, hermanos, instrucciones basadas en 2 Timoteo 2, del versículo 14 hasta el capítulo 4, versículo 8. Todos nosotros sabemos que el libro de Levítico es el libro del sacerdote, el libro del sacerdocio. Lo que son primera, segunda, carta de Timoteo y Tito son las cartas para los líderes, son las cartas para el evangelista. Y vamos a mirar entonces algunas instrucciones que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, dando a entender que la iglesia que se encontraba Timoteo y también Pablo se encontraba en crisis. Y estas instrucciones servirán también para nosotros hoy en día, porque la iglesia actualmente se encuentra en una época de crisis. Actualmente la iglesia tiene que contrarrestar el problema de la mundanalidad, el problema de la incredulidad, el problema del orgullo, el problema también del egoísmo, también el materialismo. Actualmente encontramos nosotros el posmodernismo. Bueno, algunos no saben qué es el posmodernismo. El posmodernismo es una filosofía que de hace unos cuantos años atrás, pero uno de los puntos, para no ampliarnos pues en el tema tanto, uno de los puntos es que el posmodernismo enseña que uno debería irse en contra de la autoridad. No existen las leyes, la autoridad, y eso tiene que ver o influye mucho en la autoridad de los padres para con los hijos. Esta filosofía enseña que no debería existir ese tipo de autoridad del padre para con los hijos, que más bien deberían es discutir las cosas y negociar las diferencias. Eso le enseña el posmodernismo. El pragmatismo también es otra cosa que está metida en este mundo, que hace que la iglesia esté en crisis. Pragmatismo consiste en que si algo es práctico y útil para el individuo, entonces eso se convierte en una verdad y en una filosofía de vida. Las falsas doctrinas también hacen parte de este gran conglomerado de cosas que hacen que la iglesia esté en crisis. Y obviamente, hermanos, también la división. Todas estas cosas las está enfrentando la iglesia actualmente. Pero cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, la carta de Pablo a Timoteo es escrita en tiempos difíciles o en época de crisis. Vamos a mirar un poquito acerca del capítulo 1 y parte del capítulo 2, un pequeño bosquejo. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo del 3 al 7, el apóstol Pablo habla acerca de la fe de Timoteo. Del versículo 8 hasta el versículo 12, se habla acerca del sufrimiento de Pablo por el evangelio y también se habla acerca de la fe del apóstol Pablo. Del versículo 13 hasta el versículo 18, Pablo habla acerca de mantener el patrón porque muchos han abandonado el patrón bíblico. Y en el capítulo 2 de 2 Timoteo, del versículo 1 hasta el versículo 13, se habla de ser fuerte y soportar las aflicciones por el evangelio. Entonces, hasta acá la primer parte, el capítulo 1 y parte del capítulo 2. Pero vamos a mirar, hermanos, las instrucciones del apóstol Pablo a Timoteo y cómo debería el evangelista afrontar cada una de estas crisis. Si usted es un predicador, si usted es un ministro de la iglesia, si usted es un líder de la congregación, llámese anciano, diácono, evangelista, colaborador, este estudio le servirá mucho
para poder ayudarle a usted a que sepa cómo confrontar cuando usted o la iglesia se encuentre en crisis. Y vamos entonces con la primera instrucción. La primera instrucción que el apóstol Pablo señala a Timoteo es que en tiempos de confusión, la exhortación es que los ministros, los evangelistas, los líderes deben ser diligentes. En tiempos de confusión, ser diligentes. Primera Timoteo capítulo 1, versículo del 3 al 7, el apóstol Pablo señala una crisis en la iglesia. Él dice en el versículo 3, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? Los tiempos de confusión por las falsas doctrinas que azotaban la iglesia en Éfeso era algo evidente, pero Timoteo debía tener una actitud con relación a esos tiempos de confusión. ¿Y cómo le dice Pablo en el versículo 3? Le manda para que se ponga al corte con la situación. Es más, dice en el versículo 4, así te encargo que no presten atención a fábulas, genealogías, etcétera, etcétera, que no acarrean sino disputas más que edificación que es por la fe. Y Timoteo debía colocarle mucha atención a lo que dice el versículo 5. Versículo 5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, en tiempos de confusión, en tiempos en donde pululan las falsas doctrinas, en donde hay cualquier cantidad de falsa enseñanza, el evangelista debe ser diligente, no debe ignorar la situación, no se debe colocar del lado de los falsos maestros. Él debe encarar la situación porque fue algo que el apóstol Pablo le mandó, versículo 3 y versículo 4, así te mando y así te encargo. Las falsas doctrinas resultan cuando uno desecha el amor nacido de un corazón limpio, cuando se desecha la buena conciencia y la fe no fingida, que es lo mismo que el apóstol Pablo dice en el versículo 19. Pero cuando se desechan estas cosas, versículo 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 19 y 20. Primera Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 3. También encontramos allí en esta primera carta instrucciones en cuanto a estos tiempos de crisis, tiempos de confusión. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Dice, manteniendo la fe, buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y coloca un ejemplo, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bueno, Pablo, hermanos, le dice a Timoteo que tiene que ser diligente, pero la diligencia implica que él debe mantener la fe y la buena conciencia. En tiempos de confusión, hermanos, subraye versículo 19, en tiempos de confusión, de falsas doctrinas, falsas enseñanzas, es necesario que el evangelista o el líder o el ministro mantenga la fe y la buena conciencia, porque cuando las personas o los líderes o los que enseñan no mantienen la fe y la buena conciencia, naufragan en cuanto a la fe. Y pone Pablo como ejemplo a Himeneo y a Fileto, y Alejandro, a quienes Pablo disciplinó y los expulsó. En el versículo 1, Pablo también dice que Timoteo debía saber que el Espíritu Santo en los postreros días señala que apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios, por la hipocresía que tienen en su corazón, prohibirán casarse, abstenerse de alimentos, etcétera, etcétera. Si seguimos nosotros las instrucciones, 1 Timoteo 6, del 3 al 5, dice el apóstol Pablo, si alguno enseña otra cosa
y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Delira, contiende sobre cuestiones, palabras de las cuales no edifican en absoluto. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, y dice el versículo 5, privados de la verdad. ¿Y cuál es la instrucción del apóstol Pablo a Timoteo? Apártate de los tales. Predicador, en tiempos de confusión, debe estar firme, debe estar diligente, debe conocer muy bien la situación y, si es necesario, apartarse o disciplinar, señalar a aquellos que se han ido al lado, ¿sí? O se han apartado o se han salido de la verdad del Señor. Y dice el apóstol Pablo de una manera categórica, enfática, apártate de los tales. En tiempos de confusión, hermanos, hay que ser diligentes. Si seguimos las instrucciones, por ejemplo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 15, dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. 2 Timoteo 2, del 17 al 18, Pablo dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Estas instrucciones se hacen sumamente necesarias porque el evangelista Timoteo debía tener una posición firme en cuanto a todos aquellos que se han desviado de la verdad. Debemos ser diligentes en conocer la situación, en obrar de acuerdo a la situación. No debemos ser negligentes en cuanto a aquellos que enseñan y que han promovido y que trastornan la fe de algunos con sus falsas enseñanzas. Hay más instrucciones. En tiempos de confusión hay que ser diligentes, dice el apóstol Pablo, 2 Timoteo 2 del 14 y también versículo 23, dice, exhortándoles que no contiendan sobre palabras. Versículo 23, desecha las cuestiones necias. 2 Timoteo 2:16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías que conducen más y más a la impiedad. Versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. El evangelista, en tiempos de confusión, debe ser diligente y también inteligente en poder saber cuándo es necesario combatir por la fe y cuándo no es necesario combatir por la fe. Pablo exhorta a que no contiendan sobre cosas triviales, cuestiones necias, cosas profanas, palabrerías, cuestiones insensatas. Todas estas cuestiones no edifican en absoluto. Es algo delicado encontrar algunos ministros de la iglesia hoy en día no defendiendo la verdad, sino involucrándose en cuanta pelea, contienda, debates triviales y necios surgen entre la hermandad. Es triste para mí, hermanos, por ejemplo, escuchar de algunos que discuten las clases de los niños. ¿Podemos tener clases o no podemos tener clases? ¿Es bíblica las clases de niños o no son bíblicas las clases de niños? Sí, hermanos, hay cuestiones necias, por ejemplo, la cena del Señor, ¿en copas o en copitas? ¿El pan tiene que ser preparado por un miembro fiel de la iglesia o si lo compro en el supermercado, entonces es algo antibíblico? Hermano, y la lista de disputas necias, contiendas y sentido, debates que no llevan sino a confundir y a dividir la hermandad. El evangelista debe tener mucho cuidado porque hay una línea muy delgada entre uno ser un gran defensor de la verdad a uno convertirse en un predicador contencioso. Contenciosos hay muchos. Todo lo quieren discutir, todo lo quieren debatir, todo lo quieren poner en pelea, ¿sí?
Pero Dios no llamó al predicador en tiempos de confusión a que arme cualquier pelea o que se involucre en cualquier pelea como suya. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. ¿Qué es lo que a mí me corresponde como predicador? ¿Y qué es lo que no me corresponde? Pablo condena a aquellos que contienden o que son contenciosos. Usted lo puede leer en 2 Timoteo 2, del 23 al 24. Judas, capítulo 1, versículo 3. Una cosa es contender bíblicamente, pero sin ser contencioso. Apóstol Pablo también diciéndole a Tito, Tito 3, versículo del 9 al 11, pero evita cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. El hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Hay una línea muy delgada, hermanos, que el ministro o el líder o el evangelista debe saber bien cuándo debe ser diligente en tiempos de confusión y cuándo no debe verse involucrado en cuestiones necias, en contenciones y en discusiones que Pablo dice son vanas y sin provecho. A mí me han invitado a foros, me han invitado a ciertos grupos y me he metido y he visto, hermanos, que no es sino papeleas, todo lo discuten, todo lo contienden y creen que ese es el deber y la obra del ministro, pero muchos están realmente equivocados. ¿Qué dice el apóstol Pablo a Tito? Evita, evita. En tiempos de confusión, hermanos, debemos ser diligentes y no debemos estar metidos en cuanta confusión, problema y debate resulten entre la hermandad. Y dice ahí entonces que el hombre que es contencioso, que le gustan las divisiones, hay que amonestarlo y desecharlo, porque tienen un espíritu pervertido y lo que hacen no es sino dividir, trastornar el cuerpo y la iglesia del Señor. Sin embargo, hermanos, Pablo le dice a Timoteo, el fundamento de Dios está firme. O sea, pues, las bases están colocadas y no las podemos mover. La doctrina está establecida, los fundamentos bíblicos están puestos y eso no lo podemos nosotros mover. Dios conoce quiénes son los que están de acuerdo o viven de acuerdo a ese fundamento. Lo promueven, lo preservan y lo enseñan contra viento y marea. Tenemos una base segura. 1 Corintios 3:11, el apóstol Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y Dios entonces también, hermano, va a reconocer nuestra fidelidad a esa doctrina. Y debemos tener una diligencia en tiempos de confusión, en tiempos de falsas doctrinas. Debemos ser fieles al Señor. Debemos entonces, hermanos, también resistir la apostasía y agradar a Dios manejando correctamente la palabra del Señor. Segunda de Pedro 1 en adelante dice que nosotros debemos estar listos para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Otra instrucción que el apóstol Pablo le entrega a Timoteo. En tiempos de conflicto, sea útil. Sea un instrumento edificante que sirve. Un instrumento realmente beneficioso para la obra. Dice ahí, hermanos, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 20, habla que en una casa hay diferentes vasos, uno para honor y otros para deshonra. Vamos a leer el versículo, dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 20 al 21, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra,
santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermanos, cuando Pablo dice ahí, si alguno se limpia de estas cosas, de las cosas que él acabó de mencionar, del versículo 19 para atrás, las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, los hombres impíos. Si nosotros nos limpiamos de estas cosas, dice el apóstol Pablo que nosotros seremos unos instrumentos para honra, útiles al Señor, dispuestos para toda buena obra. Cuando uno evangeliza y visita las iglesias de Cristo, sea del área, del país o fuera del país, usted siempre como predicador o como evangelista, como ministro, va a encontrar que en todas partes hay conflictos. Hay peleas entre hermanos, asuntos doctrinales, problemas personales, en fin, una cantidad de problemas. Conflictos es lo que hay en las iglesias de Cristo. Pero el evangelista, en tiempos de conflicto, tiene que ser útil. Y cuando yo digo útil, es que usted tiene que ayudar en esos tiempos difíciles a la iglesia. Muchos cristianos, muchos predicadores, cuando se dan cuenta de estos conflictos en ciertas iglesias, se involucran. Pero lo que hacen, lo que dicen, cómo actúan, en vez de ser beneficioso para la obra, resultan ser completamente inútiles. No están dispuestos para ayudar al conflicto, a mejorar el conflicto, a superar el conflicto. He escuchado de hermanos que han tenido problemas en iglesias locales. Invitan a cierto predicador y cuando llega resulta que la medicina fue peor que la enfermedad. Oiga, hermano, ¿cómo le parece que vino este hermano Julano de tal? Y en vez de ayudar, empeoró el asunto. Como dice un viejo amigo, atornillan al revés, atornillan para el lado contrario. Y hermanos, también ha pasado, por ejemplo, en el caso de Ángel y mi persona, que por algún tiempo, con esfuerzo, sacrificio, dinero, invertimos tiempo en una obra y algunos hermanos quieren involucrarse en la obra que uno ha empezado, pero resulta que en vez de ser útiles, resultan ser un conflicto, porque indisponen a los hermanos, hablan mal de uno para que ellos queden figurando, porque tienen que apagar la luz de uno para que brille la de ellos. Entonces, hay ciertos instrumentos en la iglesia que tristemente no los podemos usar porque no son útiles, sino completamente inútiles en la obra del Señor. Si usted es un evangelista o un ministro de la iglesia, usted se va a encontrar con muchos conflictos, pero usted tiene que ser útil, útil. Cuando hay divisiones, algunos hermanos se echan para un lado, ¿sí? Se echan para un lado, toman partido, y eso es muy delicado. Cuando el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Filipos, ahí había un conflicto entre Evodia y Síntique. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Dio instrucciones útiles para que ese asunto se pudiera solucionar. Pero algunos, en vez de ser una solución, resultan ser es un problema tremendo. Pablo dice entonces que en tiempos de conflicto, Timoteo debía ser útil, un instrumento útil de honra y dispuesto para toda buena obra. Siempre, hermanos, teniendo en cuenta, edificar los hermanos en la fe del Señor. Bueno, hermanos, dice ahí también en el versículo siguiente, del 23 al 26. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre que corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a la voluntad de él. Hay ciertas características que es necesario uno tener para poder ser un instrumento útil. Versículo 24, subráyelo, téngalo presente. Siervo del Señor no debe ser contencioso, amable y apto para enseñar y sufrido. Porque si usted es contencioso, tiene un genio el tremendo, ¿sí? Y no es sufrido,
El día que usted se vea en un conflicto, hermanos, o va a solucionar un conflicto, usted no va a ser útil. Antes usted va a hacer daño a la obra del Señor. Por eso, en tiempos de conflicto, hay que ser útiles, hermanos. Hay que ser instrumentos para el Señor, para edificar la iglesia. Bueno, en tiempos de peligro, dice el apóstol Pablo, hay que ser fieles. En tiempos de peligro, fieles. Vendrán tiempos peligrosos, dice Pablo, porque los hombres serán rebeldes, amantes del placer en lugar de amantes de Dios. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 16, Pablo dice, también debes saber esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Estos tiempos, hermanos, tiempos peligrosos, Pablo advertía a Timoteo. Él debía saber esto. Y en tiempos peligrosos, donde hay tanto peligro espiritual, tanta maldad, tanto pecado, tanta desobediencia, tanta mundanalidad, el ministro, el líder debe permanecer fiel al Señor. Es más, dice el versículo 4, 5 y 6, dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice ahí, evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Vendrán tiempos peligrosos, mucho mal testimonio, hombres señalados de cualquier cantidad de cosas, pero en tiempos de peligro, dice el apóstol Pablo, hay que ser fieles. Se levantarán hombres con orgullo, rechazarán la autoridad, resistirán la verdad. Pablo dice ahí en el versículo 7 al 9, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Qué más, hermanos? Hombres malvados, impostores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dice ahí versículo 13, según de Timoteo 3:13, más los malos hombres, perdón, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, hermanos, en tiempos de peligro, y aquí hay una gran lista, la acabamos de leer, todos los peligros en los que Timoteo debía tener en cuenta. Pero Pablo, ¿qué le dice? Así vengan hombres malvados, infieles, mundanos, perversos, así el ambiente sea muy oscuro, un ambiente muy hostil, peligros en todas partes, la exhortación de Pablo a Timoteo es, en tiempos peligrosos, hay que permanecer fieles. Porque, hermanos, a veces los malos ejemplos, la mundanalidad, tantos hombres malvados dentro y fuera de la iglesia, hace que algunos también dejen de ser fieles al Señor. Pero Pablo una vez le insiste a Timoteo y a Tito que en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos, deben seguir siendo fieles. Entonces, otra exhortación, hermanos, que el apóstol Pablo también nos señala, está en 2 Timoteo 3 del 10 al 11, que dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. ¿Qué significa ese versículo? Tú has seguido, significa que Timoteo ha seguido fiel a pesar de los tiempos peligrosos. Dice también ahí, según de Timoteo 3:12, que es necesario vivir piadosamente, y los que viven piadosamente, obviamente, hermanos, van a padecer persecución. Pablo también instruye en 2 de Timoteo 3:14 al 17, de confiar y seguir las escrituras que habían aprendido,
porque éstas le garantizarán a Timoteo estar persuadido y seguro en las cosas del Señor. El siguiente consejo que encontramos nosotros de Pablo a Timoteo es que en tiempos de resistencia hay que persistir, hay que estar en pie. Dice ahí, la gente no soportará la buena enseñanza, la gente no aceptará la sana doctrina, pero el hecho de que no la acepten, no la reciban, no la crean, hay que estar en pie, hay que persistir en la evangelización. La gente, hermanos, exigirá una doctrina que se ajuste a lo que cada uno quiere, a lo que cada uno prefiere, pero en tiempos de resistencia hay que persistir. La gente buscará a sus propios maestros que les digan lo que ellos quieren escuchar. Pero el consejo del apóstol Pablo es persistir. Muchos pasarán la verdad a las fábulas. Muchos cambiarán la verdad por los cuentos. Cambiarán la verdad por la mentira. Toda esta resistencia que encontramos nosotros aquí, que Pablo le instruye a Timoteo, él la debía confrontar, ¿sí? Bien parado sobre sus pies con la frente en alto. Así la gente no reciba la doctrina. Así la gente quiera que se le enseñe o que se le diga lo que quiere, que se busquen sus propios maestros, que cambien la verdad por las fábulas. Y así usted quede solo, usted debe permanecer en la doctrina del Señor, debe persistir con la frente en alto, defendiendo la verdad a capa y espada, así usted se quede solo y no hay quien le apoye. También, hermanos, dice ahí que hay que continuar predicando la palabra de Dios, ya sea que la gente la quiera o no, escuchen o no escuchen, siempre debemos seguir predicando la palabra del Señor. Convencer, reprender, exhortar con toda paciencia, con toda enseñanza, según de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Dice en el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Soportar, eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Persistir, aguantar toda la resistencia que se pueda venir. Hay que permanecer en pie, hermanos. Y en el tiempo del juicio hay que estar listos. Ya vimos algunos ejemplos, como Figelo y Hermógenes. También Pablo señalaba Himeneo y Fileto, que habían trastornado la fe de algunos, diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Se habla también de los impíos y de los que se han dejado arrastrar por el error de ellos. Los que se han apartado también de la verdad. Por ejemplo, Demas y Alejandro o Alexander, que se fueron tras el mundo. Todos estos ejemplos, el apóstol Pablo dice que ojalá a todos estos Dios les conceda el arrepentimiento. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 25 y versículo 26. El Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. Pablo le dice a Timoteo que habrá un juicio final, destrucción eterna, como lo registra el apóstol Pablo en Romanos 2, del 5 al 8. Segunda de Corintios 10:5, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo del 7 al 9 y Apocalipsis 21:8 son pasajes en donde claramente se nos dice por el Espíritu Santo que hay una condenación eterna para los falsos maestros, para los impíos, para los que se han opuesto a la verdad, para los que enseñan falsa doctrina. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla, debe terminar la carrera y debe mantener la fe. Esas tres cosas, pelear la batalla, terminar la carrera, mantener la fe, es una advertencia, una recomendación, una exhortación a Timoteo para que se prepare y esté listo en el tiempo del juicio final. De esta manera, el ministro, predicador, podrá salir avante en el juicio final. Pero no así todos aquellos que han sido descritos
en Primera y en Segunda de Timoteo, que han tomado un camino diferente. Así que, hermanos, 5 exhortaciones Pablo da a Timoteo en época de crisis. Y también la iglesia en una época de crisis debe tener en cuenta estas 5 exhortaciones. En tiempos de confusión hay que ser diligentes. En tiempos de conflicto hay que ser útiles. En tiempos de peligro hay que permanecer fieles. En tiempos de resistencia hay que persistir. Y en tiempos de juicio, o el tiempo para el juicio, hay que estar listos. Así que, hermanos, podemos aprender y recibir la verdad con todo el corazón. Podemos aprender y recibir la verdad porque es lo que nos va a dar a nosotros la salvación. Recibir con mansedumbre la palabra implantada. Hay que recibirla de buena voluntad porque, como decía el apóstol Pablo, tiene poder para sobreedificarnos. Pero también podemos ser obedientes al propósito de la verdad y servir a Dios en medio de este mundo malvado y este mundo perverso. En tiempos de crisis debemos seguir siendo obedientes a las instrucciones de Dios, hermanos. Podemos estar listos entonces cuando venga el Señor y regrese por su iglesia, estar preparados y que no hemos corrido en vano. Espero entonces, hermanos, que estas instrucciones que encontramos nosotros en la carta del apóstol Pablo a Timoteo nos sirva, porque la iglesia siempre ha estado en crisis y siempre habrán tiempos difíciles, pero lo invito a que siga estudiando de una manera profunda, de una manera concienzuda, estas instrucciones que encontramos nosotros en 2 de Timoteo, del 2, capítulo 2, versículo 14, hasta el 4, versículo 8, porque nos enseña qué actitud nosotros debemos tener en los tiempos de crisis. Hermanos, gracias por su atención. Dios los bendiga.